Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Les va a llegar anoche el video. Este, Hay una disculpa, apenas estoy grabando, son las 10:30 de la noche. Vamos a comenzar con nueva parte con lección 4, ahora el sábado. Entonces pues nos toca otra vez video de vocabulario y gramática. Y este tema, el tema principal de la lección 4 es acerca de política, ¿sí? Política y sociedad. Gesellschaft. Entonces vamos a leer estos tres textos que están aquí, los voy a traducir. Y igual, después nos pasamos a lo de abajo, pero por lo pronto, estos primeros tres. Nos dice: Neuer Bundestag tritt erstmals zusammen in Berlin. Der neue Bundestag tritt am Donnerstag erstmals zusammen. Dann wählen die Abgeordneten den Bundestagpräsidenten. Anschließend wird über die neue Regierung abgestimmt. Für die 601 Abgeordneten zum Bundestag beginnt die eigentliche Arbeit im Parlament am Freitag. Da bringen die Regierungsparteien die ersten Gesetzanträge ein. Nummer 2. Neue Regierung vorgestellt Berlin. Der Bundeskanzler und der Vizekanzler präsentieren gestern die neue Regierung. Der Regierungskoalition gehören 14 Minister an. Die Partei des Bundeskanzlers hat 11 Ministerien, der Koalitionspartner 3. Die beiden Regierungsparteien haben im Parlament eine knappe Mehrheit von nur 12 Stimmen. Und Nummer 3. Urteile im Prozess um Dreifachmörder von Heidelberg. Am Landgericht Heidelberg wurde gestern der 52-jährige Angeklagte Karl-Heinz B. zu lebenslanger Haft verurteilt. Richter Edgar Gramlich begründete die Höhe der Strafe mit der Brutalität, mit der der Angeklagte die 3 Opfer ermordet hatte. Der Verteidiger hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Bien, el primero nos dice: Neuer Bundestag tritt erstmals zusammen Berlin. Entonces tenemos nuevo parlamento, el parlamento alemán. ¿Sí? Nuevo parlamento alemán comienza primero, o sea, se junta, tritt zusammentreten, reunirse, ¿sí? O sea, se juntan, se ponen de acuerdo, o sea, se conforma en Berlín. Dice: Der neue Bundestag tritt am Donnerstag erstmal zusammen. ¿Sí? El nuevo parlamento alemán se conforma el jueves, primero el jueves. Dice: Dann wählen die Abgeordneten den Bundestagspräsidenten. Dice: Después seleccionan o votan los diputados, ¿sí? Que son los que votan. Después seleccionan los diputados el presidente del Parlamento alemán. ¿Sí? Por último, será acordado acerca del nuevo gobierno, ¿sí? Neue Regierung, el nuevo gobierno. Dice: Para los 601 diputados del Parlamento alemán comienza en principio el trabajo en el Parlamento el viernes. Ahí ingresan los partidos de gobierno, los primeros como propuestas de ley. Esos son Gesetzesanträge, propuestas de ley. El segundo dice: Neue Regierung vorgestellt Berlin. ¿Sí? Dice: nuevo gobierno propuesto para Berlín, o en Berlín. Dice: Der Bundeskanzler und die Vizekanzler präsentierten gestern die neue Regierung. ¿Sí? El canciller alemán, el canciller federal, ¿sí? De la Federación Alemana, y el vicecanciller presentaron ayer el nuevo gobierno. Dice: Der Regierungskoalition gehören 14 Minister an. Y a la coalición del gobierno pertenecen 14 ministros.
Die Partei des Bundeskanzlers hat 11 Ministerien, der Koalitionspartner 3. Okay, y dice, o sea, de esos 14, a eso se refiere, dice, el partido del canciller federal tiene 11 ministerios y el compañero en la coalición tiene 3. Die beiden Regierungsparteien haben im Parlament eine knappe Mehrheit von nur 12 Stimmen. Dice, ambos partidos de gobierno tienen en el Parlamento una escasa mayoría de solo 12 votos, ¿sí? De 12 vistos buenos, digamos. Nummer 3. Urteile im Prozess Dreifachmörder von Heidelberg. Dice, el juicio en proceso para el, no sé si existe una palabra, pero es quien haya matado a 3 veces, a 3 personas, de Heidelberg. Am Landgericht Heidelberg wurde gestern der 52-jährige Angeklagte Karl-Heinz B. zu lebenslanger Haft verurteilt. Dice, en el área, o en el área de Heidelberg, fue juzgado el acusado de 52 años, ayer, Karl-Heinz P., a cadena perpetua, lebenslange Haft, ¿sí? Cadena perpetua. Richter Edgar Gramlich begründete die Höhe der Strafe mit der Brutalität, mit der der Angeklagte die 3 Opfer ermordet hatte. Dice, el juez Edgar Gramlich fundó, o sea, puso sus bases de la severidad del juicio o de la condena, con la brutalidad con la que el acusado ha matado a las 3 Víctimas. Dice, der Verteidiger hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Okay. Dice, el abogado defensor ha llamado a una apelación del juicio en contra de la condena. ¿Sí? Estamos hablando mucho de política. Vamos a leer el segundo y nos dice, in einem demokratischen Staat ist die politische Macht auf 3 Staatsgewalten verteilt. Im Parlament werden die Gesetze beschlossen. Die Regierung führt die Gesetze in der politischen Arbeit gemeinsam mit den Behörden aus. Und die Gerichte kontrollieren, dass die Gesetze beachtet werden. Der Bundespräsident repräsentiert den Staat. Die Bürger und Bürgerinnen wählen Parteien, die Abgeordnete ins Parlament schicken. Okay. Nos dice, in einem demokratischen Staat ist die politische Macht auf 3 Staatsgewalten verteilt. Dice, en un estado democrático está dividido el poder político en 3 Staatsgewalten. En 3 poderes, en 3 poderes públicos, en 3 poderes. Dice, im Parlament werden die Gesetze beschlossen, en el Parlamento serán como cerradas o aprobadas las leyes. Dice, die Regierung führt die Gesetze in der politischen Arbeit gemeinsam mit den Behörden aus. Okay. Dice, el gobierno como controla o führt, Fiat como da seguimiento, ese sería más, ¿sí? El gobierno da seguimiento a las leyes en el trabajo político junto con las oficialías de gobierno, con las agencias de gobierno, ¿sí? Que son los Behörden. Dice, und die Gerichte kontrollieren, dass die Gesetze beachtet werden. Okay. Dice, y el tribunal o el juzgado controla que las leyes sean
respetadas. Dice, der Bundespräsident repräsentiert den Staat. El presidente de... El presidente federal representa al Estado. Lo dice, die Bürger und Bürgerinnen wählen Parteien, die Abgeordnete ins Parlament schicken. Dice, los ciudadanos y ciudadanas seleccionan partidos que eran los diputados mandan al Parlamento. Muy bien. Ahí tenemos ya algunas palabras nuevas. Seguimos en mucho tema de política. Y ahora tenemos aquí un banco de palabras. Sí traten de hacer abajo la división, que creen que vaya en dónde. No lo vamos a revisar, pero traten de hacerlo para que se familiaricen un poquito más con las palabras de política. Abstimmen es dar el visto bueno. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Dar el visto bueno o estar de acuerdo. Okay. Después tenemos bestrafen. Bestrafen es castigar, ¿sí? Hacer un juicio, poner una pena, una penalización. Penalizar sería más. Penalizar. Bien, lo dice dafür o dagegen sein. Dafür es a favor, dagegen es en contra, sería estar a favor o en contra. En ese orden, ¿no? A favor es dafür, en contra es dagegen. Ahora, das Gericht. Das Gericht dijimos que era el juzgado, o el juez. Sí, no, el juzgado, el tribunal. Bien. Urteil es el juicio. Wählen es seleccionar o votar. Bundeskanzler es el canciller federal. Bundeskanzlerin es la canciller alemán. Federal, canciller federal, que es igual al Regierungschef, el jefe de gobierno, o Regierungschefin, jefa de gobierno. Pues tenemos Minister o Ministerin, el ministro o la ministro. Der Prozess es el proceso. Richter, aquí sí es el juez. Die Richterin sería la jueza. Der Abgeordnete, dijimos que era el diputado. Die Mehrheit haben es tener la mayoría. Die Opposition es la oposición. Die Regierung, dijimos que era el gobierno. Die Strafe es la pena o la condena, el castigo. Das Resultat es el resultado.
Die Bürger oder Bürgerin. Es el ciudadano, que los sabemos ahorita son los que votan, ciudadano o ciudadana. Die Regierung, está repetido, es el gobierno. Die Stimme es la voz o el voto, en este caso hablando de gobierno, de política, es el voto. Die Wahl es la elección, ¿sí? O las elecciones, como diríamos en español, aquí en México por lo menos lo decimos en plural, pero es la elección, en este caso en alemán lo dicen como singular. Ein Gesetz beschließen es cerrar o como terminar una ley, o sea, aprobarla. Después tenemos eine Rede halten, es tener una charla. Freisprechen es hablar libremente. Gesetze beraten es como asesorar o aconsejar en cuanto a leyes. Asesorar leyes. Gewinnen es ganar. ¿Sí? Solamente no dinero, que es la que ya hemos visto. En dinero es verdienen, gewinnen es tal cual ganar. ¿Sí? Posición 1. Okay. In der Minderheit sein es estar en la minoría. Der Kandidat o Kandidatin, candidato o candidata. Regieren es gobernar. Dice su eine Strafe verurteilen es enjuiciar una condena, una pena. ¿Sí? Es cuando ya se define la pena que se va a hacer. Ok. Y aquí pues les decía, traten de sí las que se puedan, las que estén relacionadas a uno de los pilares del gobierno, pues traten de acomodarlas. Muy bien. Ahora eso es en cuanto a vocabulario. Como quiera vamos a hacer los ejercicios aquí durante la clase, el sábado. Y pues vamos a seguir viendo las palabras. Si alguna no la recuerdan, me la pueden preguntar, no hay ningún problema. Pero por lo pronto nos vamos a pasar a gramática. Gramática de lección FIA. Y tenemos principalmente dos temas. ¿Ok? El pretérito, voy a empezar con el segundo. El pretérito que ya lo hemos visto. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente explicar lo que ya hemos visto. ¿Sí? Decíamos que teníamos dos tipos de pretéritos. Y es como se comportan el haben y el sein. Son nuestros ejemplos más claros. Si recordamos, al haben le tenemos que agregar una T. ¿Sí? Bueno, en este caso la regla general es que agregamos una T extra.
Y después, a partir de esa T, agregamos nuestras terminaciones normales, a excepción de la segunda persona del singular, que se comporta igual que la primera. ¿Sí? La segunda persona del singular, en este caso, para el pretérito, se comporta igual que la primera del singular, perdón, creo que dije plural. La primera del plural y la tercera del plural en el pretérito siempre se comportan igual, ¿sí? Sin importar, si se fijan acá abajo también tenemos var y var, ¿sí? La primera y la tercera del singular se comportan igual, la primera y la tercera del plural también se comportan igual. ¿Sí? Les decía, de ahí en fuera agregamos nuestras terminaciones normales, que eran EST, la tercera es la que no cambie, la que cambia, perdón. Ahora va a ser EN, T y EN. ¿Ok? Entonces se fijan en todas las que tenemos aquí, los ejemplos de los regulares, tenemos exactamente lo mismo. La T, que estamos agregando extra. Y tenemos EST. La T nos la brincamos porque esta es la excepción. EN, T, EN. Igual acá, una T extra. EST, EN, T, EN, con la excepción de la tercera persona del singular, que esa es la que sí cambia y se comporta igual a la primera. Ahora, en el caso de los verbos modales, que esto lo vimos desde hace ya bastante tiempo, ¿sí? Fue tema de A1, nada más como para recordar que en el caso en el que tenga diéresis, en el pretérito desaparecen los diéresis. ¿Sí? Por si no recordaban eso, en pretérito los verbos modales no llevan diéresis. ¿Ok? Ahora la segunda forma en la que vamos a generar el pretérito es sin la T. ¿Sí? Son los verbos irregulares y es sin la T. Lo único que va a cambiar es precisamente eso. Bueno, la palabra como tal va a cambiar de una forma irregular, por eso son irregulares. Si se fijan, tenemos sein, ahora es var. Tenemos kommen, ahora es kam. Tenemos steigen, ahora es stieg. ¿Sí? La palabra base como tal cambia, por eso les llaman irregulares. Y la regla para los irregulares es que no vamos a agregar la T. ¿Sí? Esa T que agregábamos en los verbos regulares no la vamos a agregar. Y que en primera y tercer persona del singular no lleva terminación. ¿Sí? Las demás llevan su terminación normal, ST, EN, T y EN. ¿Sí? ST, EN, T y EN. Igual que un verbo en presente regular. Solamente la primera y la tercera, en el caso de los irregulares, no llevan terminación. ¿Okay? Acá igual, ST, EN, T, EN. Primera y tercera no llevan terminación. Okay. Yo creo que este tema es un tema ya sencillo, ya lo hemos repasado varias veces, ya lo hemos visto. El otro tema que tenemos, de hecho también es muy sencillo, va a ser muy fácil de explicar, porque tenemos verbo at más preposición. A lo que le llamamos el verbo at es a la pregunta vo. La pregunta vo, no sé si en algún momento lo había comentado, normalmente para cuando llegamos al B1, ya en algún punto quisimos hacer alguna pregunta de este tipo, y es que se utiliza como pregunta comodín el vo para hacer preguntas de alguna preposición. ¿Sí? Si decimos, por ejemplo, si queremos preguntar ¿con qué? Nosotros en español utilizaríamos la pregunta ¿qué? Como nuestra pregunta comodín. ¿Con qué? ¿Sobre qué? ¿De qué? ¿Sí? Para nosotros es el qué. En alemán es el wo. Entonces tenemos la preposición über, por ejemplo aquí, über. Tenemos wo, über. Von, wovon. Mit, womit.
y es über. Über es acerca de o sobre qué, sobre algo. Entonces va a ser sobre qué. Wovon, von es de, entonces de qué. Met es con, womit, con qué. ¿Sí? Ahora, eso lo vamos a utilizar, y esa parte no está aquí, me lo pueden escribir también ustedes en su libro. Esta parte de aquí, el del wo, lo vamos a utilizar para objetos, ¿sí? Para cosas. Si se fijan, del lado derecho tenemos las mismas preposiciones, über, von y mit, pero ahora con wenn, wem y wem otra vez. ¿Sí? El wenn y el wem son declinaciones de la pregunta wer. ¿Sí? Wer es quién en nominativo, wenn también es quién, pero en acusativo o algo así como a quién. Y wem con m es la misma pregunta, pero en dativo, o sea que vendría siendo algo así como a quién sé. ¿Sí? ¿Quién es wer? A quién es wen y a quién sé es wem. Entonces cuando hablemos de personas, vamos a agregar estas preguntas que están aquí. Diríamos über wen, ya sería con quién, bueno, perdón, über wen es sobre quién, von wem es de quién y mit wem es con quién. En lugar del qué, quién. Entonces este lo vamos a usar para personas. Ok. Yo creo que es un tema sencillo, o sea, fácil de comprender. Ahora vamos a cambiar de wen a wem, por si alguien se lo está preguntando, de acuerdo a la preposición. Über lo vamos a utilizar con acusativo y von y mit siempre son con dativo. ¿Sí? Son preposiciones de caso definido y siempre, sin excepción, son con dativo. Entonces por eso es wem. ¿Okay? Ahora, la siguiente tablita que tenemos ahí, que decimos pronominal adverb, dar, más la preposición, es precisamente la respuesta. ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre, y el da, si recordamos que era da, era ahí. Entonces estamos haciendo como una señalización. Entonces diríamos darauf, sobre eso. Darüber, acerca de eso. Damit, con eso. Davon, de eso. ¿Sí? Entonces estamos haciendo señalización acerca de algo que ya conocemos, ¿sí? Eso. ¿Ok? Yo creo que de ahí en fuera pues está muy sencillo. Como quiera, si llega a haber dudas, me pueden, como siempre, ya sea mandar un mensaje o un audio o como ustedes prefieran, o por lo menos en caso de que haya dudas, apúntenlas para que al principio de la clase, cuando pregunte que si había dudas, que si hubo dudas, me las puedan decir sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien, y pues eso es todo. Ya nos vemos en la clase el sábado para los ejercicios. Gracias.